Tengo ahí las baterías. Bueno, gracias a todas y todos por venir. La charla de hoy se titula Por una remunicipalización cooperativizada de los servicios públicos de limpieza de Madrid, que corre a cargo del compañero Damián Herrera, de ICEA. Para las que no estéis familiarizadas, el ICEA es el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Es una entidad cultural sin ánimo de lucro que funciona asambleariamente y sin subvenciones y se encarga de desarrollar actividades de docencia e investigación en el ámbito de la economía política y la autogestión obrera y social. Es decir, además de buscar una explicación real a los sucesos económicos y sociales, intentar transformar la sociedad capitalista profundizando en el estudio de alternativas basadas en la autogestión obrera y social de manera teórica y práctica. El compañero va a hablar hoy del caso de los servicios de limpieza de Madrid, donde el nuevo gobierno municipal hizo la propuesta de remunicipalizar el servicio y están en proceso estudiándolo con varios colectivos, entre los que está incluido el ICEA. Al igual que en Madrid, aquí en Valladolid, el gobierno propuso la remunicipalización del agua, que todavía no hay ninguna noticia nueva sobre el caso, y en otros casos, como el de la Fundación Teatro Calderón, la Fundación Municipal de Deportes, los comedores y colegios, la planta de tratamiento de residuos y el vertedero y parques y jardines, nos han vendido como éxito las subrogaciones, pero todavía no ha habido ni un solo atisbo de intentar remunicipalizar esos servicios. El caso es que las compañías de ICEA aprovecharon la propuesta inicial del gobierno para desarrollar un plan de remunicipalización cooperativizada de los servicios de limpieza con la intención de que sirva como instrumento de cambio para la participación real de la ciudadanía. Una ciudadanía implicada, responsable, empoderada y participativa. Es un plan muy interesante y a ver cómo podemos intentar aplicarlo en nuestro ámbito local. Ya de paso, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí con nosotros y exponeros estas ideas. Esta idea, bueno, lo ha contado todo ya de nosotros. Me ha ahorrado bastante trabajo. Así que yo creo que, por una cuestión de tiempo también, vamos a empezar a explicaros un poco cuál es la idea general, ¿no? Hay que partir de un principio. Nosotros, cuando nos planteamos esto, se dio porque pensábamos que se estaba dando un contexto político que iba a permitir iniciar algún tipo de proceso de transformación con un poco de profundidad, un poco de calado. Nos fijamos mucho en los servicios, nos pareció una idea estupenda el transformar el concepto de servicio ligado un poco a esa idea burguesa, ¿no? De la servidumbre y convertirlo o reconducirlo a la idea de recurso colectivo, recurso económico, de recurso social. Bien, nosotros nos planteamos este cambio de percepción y a partir de aquí iniciamos este proyecto. Nosotros lo que vamos a presentaros ahora es una idea, una idea bien estructurada, una idea que tiene una serie de aspectos de gran interés, ¿no? de cara a iniciar procesos de transformación, pero sí queda en la idea. Es decir, a partir de aquí se va a producir un proceso en el que se van a implicar, o se quieren implicar, diversas instituciones, ámbito universitario, investigadores, técnicos municipales, asociaciones, agrupaciones de vecinos y vecinas y colectivos, plataformas de trabajadores y trabajadoras que actualmente están trabajando, están siendo empleados con las subcontratas. La idea es que este proyecto sea construido por los mismos implicados en él, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinos, como vamos a ver a continuación. Bien, la idea principal es convertir el concepto de servicio en un recurso económico y social que pueda ser aprovechado directamente por vecinos y vecinas y trabajadores y trabajadoras. Tiene que ser una idea bien fundamentada, practicable. Bien, esto es lo que os comentaba ahora mismo, ¿no? Esta es un poco la línea que nosotros presentamos en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, para explicarle un poco lo que serían las fases, ¿no?
del desarrollo del proyecto. Partimos de la idea que vamos a explicar ahora, vamos a detallar ahora, y a partir de esa idea constituiríamos una fase inicial en que implicaríamos a través de convenios de colaboración investigadores, técnicos, agrupaciones de vecinos. Partiríamos de una fase teórica construida por este equipo de trabajo y luego pues todo lo que es una fase de evaluación, que es donde entrarían ya a implicarse vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras, a la hora de dar forma a esa base teórica, ¿no? A partir de ahí se desarrollaría una fase de implementación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que quedar claro que lo que vamos a ver ahora es una idea estructurada, no es una propuesta con unos elementos ya bien definidos, etcétera, ¿no? Bueno, para desarrollar esta idea utilizamos un modelo basado un poco en la estructura de las cooperativas, el concepto de cooperativa. Este concepto está cargado de connotaciones, todos lo sabemos, ¿no? Y nos hemos encontrado a la hora de hablar con trabajadores y trabajadoras que muchos de ellos son renuentes, no son receptivos a la idea de cooperativa. Creen o piensan, la realidad también lo avala, ¿no?, que hay muchas empresas que adoptan esta figura y no dejan de ser una empresa común y corriente, donde los cooperativistas o supuestos cooperativistas no son más que asalariados y en unas condiciones bastante precarias. Así nos lo testimoniaron muchos trabajadores de cooperativas y por lo tanto la figura de cooperativa, aunque ahora la empleemos, no está tomada en consideración como la figura definitiva. Entonces nosotros ahora mismo lo que preferimos es hablar de estructura económica autogestionada. Pero bien, ahora mismo lo que visualizáis ahora es el modelo que tomamos nosotros como referencia, la cooperativa. Las cooperativas, hay dos aspectos que hay que señalar que son importantes. Uno de ellos es el factor de cercanía residencial. Las cooperativas o estas estructuras económicas que se encargarían de la gestión de la limpieza y del trabajo de limpieza se distribuirían geográficamente por distritos, ¿no? Había una cooperativa, una estructura económica autogestionada por los propios trabajadores de la limpieza por distritos, ¿no? Otro aspecto relevante es que los trabajadores de esas cooperativas o de esas estructuras económicas autogestionadas tenían un vínculo de residencia, ¿no? Es decir, había un vínculo, serían a la vez de trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, ¿no?, de ese espacio geográfico. Bueno, pues como veis ahí, bueno, no lo veis bien porque no sé cómo se podría ampliar la imagen. Bueno, veis que se distribuirían por distritos, habría un centro de gestión de residuos que tendría como función lo que sería el tratamiento, lo que sería la recogida, el I+D, ¿no?, el tratamiento de reciclajes, etc., ¿no? Ahí es donde también se ubicaría, digamos, lo que es la coordinación de la Federación de Cooperativas y los otros actores, que serían agrupaciones vecinales, ¿no?, y técnicos municipales. Un poco sería esta la estructura o el modelo en el que nosotros nos basamos para desarrollar esta idea, ¿no? Vamos a ver si somos capaces. Bien. Estos serían los actores principales. Serían las cooperativas de trabajadores, las agrupaciones vecinales y los técnicos de la administración. Bueno, lo que es la idea, para desarrollar esta idea nos fijamos en tres marcos de análisis que consideramos fundamentales. Marco social o ventajas sociales, ventajas y barreras sociales a esta idea. El marco económico serían ventajas y barreras para el desarrollo
económico de estas estructuras, de este esquema, y por último el marco normativo, que nos ha dado más barreras que ventajas, ¿no? Seguramente los que habréis seguido un poco estos procesos de remunicipalización habréis visto que una de las principales barreras que los grupos de interés oponen a un proyecto similar a este es el marco normativo. Luego, si queréis, entramos en detalle. Bien, yo como sociólogo me encargué, bueno, aparte de coordinar el proyecto, me encargué de esta parte, el marco social. Es en el que mejor, en el que más puesto estoy. El marco económico no estoy muy puesto, en el normativo menos todavía. Y vamos a explicar un poco las ventajas, ¿no?, que tenemos. Disculpad un segundo. Las ventajas que encontramos en el desarrollo de este marco social. Bien, los objetivos, los que veis ahí en pantalla, que sirva como instrumento de transferencia, de empoderamiento ciudadano, que sirva como instrumento para impulsar un nuevo marco de relaciones ciudadanas y vecinales, corresponsabilidad ciudadana, instrumento para la articulación de procesos inclusivos, como veréis, lo hablaremos luego, porque uno de los aspectos de estas cooperativas es que sirven, ¿no?, como instrumentos socializadores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un vínculo entre trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, en el que juntos van a construir el entorno social en el que quieren vivir. Desde nuestro punto de vista, eso es un poco la idea de participación. Es decir, desde nuestro punto de vista, la participación política de la gente pasa por el control y la gestión de los recursos comunes. Es la idea en la que fundamentamos este proyecto. Entonces, vemos estos elementos. ¿Qué ventajas tenemos con el factor de cercanía? Pues bien, es un vínculo directo. Trabajadores, trabajadoras, vecinos y vecinas formarían, digamos, que el mismo grupo, ¿no?, de identificación del trabajo de limpieza, conciliación de la vida laboral y familiar. Esto es un aspecto muy importante. Tener en cuenta que, bueno, aquí en Valladolid igual menos, pero en Madrid ir a trabajar y volver del trabajo pueden suponer hasta 3 horas, ¿no?, de tiempo. Es mucho tiempo que se puede emplear, que se deja de emplear para la educación, o se deja de emplear para otras actividades, ¿no? Más ventajas, pues mejorar las condiciones materiales individuales a través del apoyo comunitario. Yo creo que el refuerzo de esta idea del control de la participación política a través del control de los recursos colectivos va a facilitar no solamente un control social mayor, sino también un aprovechamiento económico, ¿no? No en la medida en que vamos a ver luego en el marco económico, sino en este otro aspecto que vamos a señalar ahora. Bueno, socialización de los barrios y de la ciudad, del hábitat. Yo creo que es el control sobre el entorno por parte de la gente tiene que ser, es fundamental. En los barrios, una forma de vincular ese control es a través de la gestión de los recursos, como pueden ser el servicio de limpieza. En alguna concentración que ha habido en Madrid, trabajadores del alumbrado también se han acercado a nosotros para hablar y conocer un poco este proyecto. También es otro servicio que puede entrar dentro de este esquema. A lo que yo me refería, a utilizar trabajo de educación, es este aspecto. Habría una de las condiciones que nosotros vemos favorables para vincular ese vínculo
entre trabajo y sociedad es el posibilitar el que haya procesos de entrada a esas cooperativas, teniendo en cuenta el marco, el factor de cercanía residencial, es decir, que en los barrios la gente que tiene dificultades para encontrar un trabajo, para desarrollar una actividad, o familias monoparentales o monomarentales que tienen responsabilidades, hijos y trabajo, y que no pueden compatibilizar trabajo y educación, de introducir estos procesos para cubrir determinadas cupos, ¿no? de entrada a este tipo de trabajos, a este tipo Entonces, de alguna manera también facilita procesos de inclusión, ¿no? Que reforzarían, de alguna manera, pues, todos estos vínculos sociales de los que estamos hablando. Y al final un poco es buscar el control social, ¿no? Por parte de vecinos y vecinas sobre los recursos colectivos y comunes. Bien, esta es un poco la idea general del marco social. Yo creo que da lugar digamos, a dudas, a propuestas. Nosotros, cuando hemos presentado esta idea a colectivos de trabajadores, a asociaciones de vecinos, pues llegado a este punto ya había más ganas de hablar y de preguntar y de proponer, incluso criticar, ¿no? Esta propuesta, esta idea, que el de seguir escuchando. Así que a partir de aquí voy a acelerar un poquito, porque tampoco son estos dos marcos, marco económico y marco normativo, son los que yo más controlo, así que vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, en el marco económico primero está lo que es la eficiencia, ¿no? Es decir, todos sabemos que el beneficio es el factor clave, ¿no? Que mueve a las grandes empresas que ahora mismo tienen el control de la gestión de los servicios de limpieza. Florentino Pérez, GCC, etc. Estas empresas, pues en el caso de Madrid, pues es un gran pastel, ¿no? En el caso de Valladolid, lo desconozco, supongo que también tendrá su parte, pero económicamente es un gran pastel. Los trabajadores del alumbrado, por ejemplo, con los que nos sentamos a hablar, de una manera informal nos decía que, fíjate, estaban gestionando 1.500 millones de euros solamente en el tema del alumbrado en Madrid, y con una plantilla bajísima, muy baja. Entonces, claro, son recursos económicos, de ahí al poder que tienen estos grupos de interés, un poder enorme. De hecho, yo me acuerdo que cuando nos convocaron para tener la reunión en la Concejalía de Medio Ambiente en Madrid para plantearles esa propuesta, esta idea, lo primero que nos señalaron fue que teníamos que tener mucho cuidado porque nos estábamos exponiendo o nos íbamos a exponer, ¿no? a intereses muy fuertes, ¿no? y que teníamos que tener cuidado, es decir, nos prevenían. Teníamos algún problema en el pasado o lo que sea, pues que tuviéramos mucho cuidado de no. Entonces, para darnos cuenta de la fuerza, ¿no? que tiene. Entonces, bueno, desde el punto de vista económico, pues ya solamente lo que se va a ganar en la eliminación de esa parte, ¿no? de beneficios de las grandes empresas, pues ya es importante. El compañero introduce en esta presentación lo que sería una especie como de relación, organigrama. Es muy interesante, es un poco largo de explicar y no me voy a atrever yo a explicarlo así, a una especie de borrador rápido. Las cooperativas se integrarían en una especie como de federación de cooperativas, ¿no? Esta federación de cooperativas tendría una relación directa con las comunidades de vecinos a través de las cooperativas, ¿no? Todos ellos conformarían ese espacio de coordinación del que hablábamos al principio, ¿no? en el centro de residuos, ¿no? de gestión de residuos.
gestión de recursos. Ahí, en ese conglomerado, es donde se desarrollarían funciones, dejadme un segundito que lo tengo apuntado por aquí, funciones de lo que hablábamos, recogida, tratamiento, reciclaje, pero además también podría tener otras funciones como, por ejemplo, el de ser centro de coordinación funcional y supervisión junto con la Federación de Cooperativas y Agrupaciones Vecinales. Es decir, es un principio de estructura orgánica que facilitaría, desde el punto de vista económico, pues eso, democracia económica, control social, coordinación, eficiencia, mejores condiciones laborales, etc. Yo creo que en este apartado, aquí el compañero se explaya muchísimo. O sea, yo ahora mismo voy a cortar, pero el compañero se tira horas hablando del tema. Y la verdad es que sí, es verdad que tiene muchos aspectos de gran interés, pero quizás, sobre todo porque él lo pone un poco a lo que él denomina escuela clásica, ¿no?, del pensamiento económico, y bueno, la verdad es que hace unas valoraciones muy interesantes. Os las voy a ahorrar. Bueno, el marco normativo es el marco en el que se han amparado, ¿no?, aquellos grupos de interés, aquellos grupos más interesados en restringir o limitar las posibilidades de desarrollar alternativas que favorecieran el control social sobre los recursos colectivos, ¿no? Estamos hablando de los grupos de interés económicos que hace un momento habíamos nombrado. Ellos imponen pues las reglas que están firmadas, ¿no? Aparecen unos contratos firmados, unos blindados, hasta el año 21. Bueno, las conversaciones que nosotros tenemos con el equipo de gobierno y con otras corrientes que están actuando es que están estudiando con lupa o bajo lupa esas condiciones, esos contratos, para ver en qué medida se puedan estar vulnerando, ¿no?, y que puedan ser motivo de restricción. Y están en ese proceso, ¿no? Hay una pugna importante. ¿Qué conclusiones sacamos de estas conversaciones? Pues que si bien el marco normativo es la primera barrera que te ponen ahí delante, no se puede hacer nada, ¿eh? Cuando entras a hablar y cuando entras a discutir y cuando entras a nada, el marco normativo queda en un segundo plano, ¿no? Y entran otros aspectos, ¿no? Otros aspectos que tienen que ver con lo que es la misma gestión, la misma, digamos, introducción o desarrollo de la iniciativa, que es quizás lo que más les preocupa. Actualmente el equipo de gobierno, pues en esta materia le pasa que, se lo comentaba algún compañero antes, le pasa que se han encontrado con que les resulta muy difícil gestionar algo que está muy bajo el control del funcionariado, ¿no? Se le vienen las leyes, el funcionariado entiende que esas leyes deben ejecutarse de una manera. Cuando el equipo de gobierno pide que se ejecuten de otra manera, ellos dicen que no se puede, ¿no? Y entramos en una dinámica de posponer, y estamos en esa dinámica. Actualmente se está intentando convocar una mesa llamada remunicipalización, en el que las diferentes alternativas que se están proponiendo por parte de las plataformas de trabajadores, por parte de agrupaciones de vecinos, por parte de corrientes políticas, por parte de agrupaciones como ICEA, etcétera, se pongan sobre la mesa y se concluya una línea de trabajo, una línea de actuación.
que de alguna manera dé apoyo social o respaldo social al equipo de gobierno que actualmente está gestionando el tema. Y nada, esto es un poco la idea general. Nosotros en el marco normativo pues apelamos a una serie de leyes, etcétera. De hecho, la ley de diciembre de 2014 de la Unión Europea estaba exigiendo, los gobiernos miembros, estaba exigiendo que introdujeran en lo que es la gestión de los servicios públicos cláusulas que favorecieran propuestas del tipo de inclusión, ¿no? de que cláusulas, por ejemplo, sociales, como las que habíamos expuesto antes, ¿no? De grupos colectivos sociales que tengan dificultades para encontrar un trabajo, marginados, etcétera, pudieran verse favorecidos. Pero la transposición de esas normas, de esas directivas de la Unión Europea a la ley aquí en España, pues se ha hecho de una manera pues, ¿cómo calificarlo? Pues, queriendo eludir, ¿no?, esa responsabilidad. Y ahora bien, estamos obligados a transponerla ahora, en 2016, se concluye el plazo de 2 años, y estamos obligados. Por lo tanto, hay una ley ahí en la cual nos amparamos. ¿Qué norma es esa ley? Me parece que Carretero no la puso aquí, yo creo que no. Pero es una directiva de diciembre del 2014. Se puede encontrar en diciembre del 2014. No la puso aquí. No pasa nada, yo era simplemente porque lo aumentaras un poco y se pudiera... No, pero sí, no recuerdo mal, recuerdo bien, una directiva del 2014, se discutió mucho sobre el tema. De hecho, yo creo que hay algún vídeo de YouTube en el que en la tuerca hay un debate en el que participan los diputados y tal, y que habla precisamente de esta directiva. Está aquí. Bueno, yo, si os parece bien, Las 8:30. bueno, pues tenemos un montón de tiempo, la leche. Así que nada, pues hemos corrido un montón. Bueno, no sé si he querido correr tanto que al final no sé lo que he expuesto. A ver si es que he hecho un churro aquí que no se ha enterado nadie. Bueno, yo trabajo en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid. Sí. Es un servicio público, parte, porque la recogida de residuos, o sea, el tratamiento, la planta de tratamiento es de las Coplovich, pero se recoge todo menos el cartón. El cartón tampoco es privado también, pero no sé en qué empresa lo recoge. Y bueno, abarca toda Valladolid y parte de Laguna, que es un pueblo también muy grande. Bueno, yo sinceramente, cuando me planteo, por ejemplo, de ojo, qué bien estaría, yo estoy contratada, yo soy interina, y hay muchos fijos, bueno, no hay tantos, pero sobre todo hay interinos, ¿no?, en el ayuntamiento. Qué bien estaría pues que todo el mundo colaborase, porque yo no tengo por qué estar recogiendo no estar al servicio de una persona que, porque me pagan, mancha y ensucia. Entonces, yo creo que hace falta mucha conciencia en eso, sobre la limpieza. Entonces, debería, no sé, vamos todos, entre todo el mundo deberíamos de hacer lo posible. Pero la gente no se estaría dispuesta a que se hicieran cooperativas. Porque, ¿cómo sería ese proceso de transición? Por ejemplo, vas a despedir a la gente que está trabajando ya, que está fija. ¿Esa gente va a querer estar dentro de una cooperativa? Quiero decir que no todo el mundo quiere eso. Yo a lo mejor sí que estoy dispuesta. Pero ¿qué se hace con toda esa gente? Ahora, todo esto lo tiene el ayuntamiento, pero a mí me parece que, vamos, a mí no me parecería. Me parecería bien que se hiciera así, me gustaría, en plan cooperativa, pero es muy complicado. O sea, tú hablas desde la empresa privada porque están en precario, porque hay mucha corrupción, lo tienen unos cuantos. Yo estoy hablando con un barrendero de allí de Madrid para que me contara un poco cómo iba todo y me dejó alucinada. Que haya 5 empresas solo para la zona centro, o algo, a lo mejor hay más, ¿no? Pues dices, joder, ¿cómo se coordinan aquí? Claro, me parecía que estaba sucísimo todo, sinceramente.
Y bueno, entonces, pues bueno, aquí, como se tiene todo tan limpio, como todos hacemos, hay que limpiar, da igual, aunque no lo tengas que limpiar, lo tienes que limpiar. Entonces es como, a ti te pagan un sueldo, es un sometimiento el que tienes aquí y ya está, no hay más, no se va más allá, no se hacen, a lo mejor las campañas de concienciación no existen, o de sensibilización, de limpiar tu ciudad, solo con carteles no sirve. O sea, yo es de lo que me quejo, ¿no? Yo no tengo por qué enfrentarme a una persona que tiene un negocio y que lo deja todo hecho una mierda. O que, por ejemplo, en la calle Santiago, yo no sé por qué ahora sacan todo el cartonaje de los establecimientos y se lo tenemos que recoger. Y ellos no son capaces de ir al contenedor del cartón para dejarlo. O sea, yo no entiendo por qué tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Porque son votos y ya está. Entonces me van a dar un voto y yo hago eso. Entonces, bueno, estaría genial, pero yo también veo ahí que es muy difícil porque te puedes encontrar con los propios trabajadores que digan que por aquí. Vale, bien, la diferencia que hay entre Madrid y Valladolid entonces es que en Madrid los trabajadores de la limpieza están contratados por subcontratas. Es decir, las condiciones de trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid limpieza, pues es de una precariedad total y absoluta. La sociedad es muy grande y hay una muy baja sensibilización acerca de los problemas o de la limpieza, etc. Además del bajo estatus que tenéis los trabajadores de limpieza, etc. Nosotros pensamos que efectivamente no es fácil, pero la mayor complicación que tenemos es la complicación política. Es decir, los intereses que hay formados en torno a la basura en Madrid son de índole mafioso. O sea, es impresionante. Entonces, el poder político que tiene esta gente pues es muy grande. Es muy grande. De hecho, yo empiezo a pensar que este último pacto que ha firmado Florentino Pérez con Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, con el tema de las reparaciones, de las rehabilitaciones del campo de Real Madrid, no me acuerdo cómo se llama, puede tener algo de relación, ¿no?, con lo que es los acuerdos políticos en torno a estos contratos y a estas historias. Es decir, las redes mafiosas tienen una capacidad política muy fuerte. Entonces yo creo que es la barrera que principalmente encontramos. Desde el punto de vista cultural, nosotros pensamos que es una buena, de alguna manera estamos incentivando la transformación con este tipo de proyectos, incentivando la participación política, sobre todo la cultura del empoderamiento social. Es decir, cuando trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinos son lo mismo, es decir, forman parte del mismo espacio, no solamente de residencia, sino también de trabajo. Es decir, cuando el barrendero del barrio de al lado es tu compañero, ¿no?, es tu padre, ¿no?, etcétera, se crean vínculos ahí de tipo social que desde nuestro punto de vista van a reforzar un poco esta idea de empoderamiento social, ¿no? Va a revalorizar el trabajo de la limpieza, la importancia que tiene la limpieza en una ciudad, y luego pues todo lo que son todos estos programas una de las funciones que podrían desarrollar estas cooperativas sería todo lo que sería el programa de sensibilización, ¿no?, acerca de cuando tú tienes un papel en las manos, ¿qué haces con él? Si lo tiras a la papelera o lo tiras al suelo, de cualquier manera. Sí, yo creo que reforzaría Por lo tanto, el problema que yo le veo es más político que cultural. Ahora bien, el problema, por ejemplo, incluso trabajadores de sindicatos más al margen de la oficialidad, por decirlo de alguna manera, que podrían verse más seducidos, ¿no?, por un proyecto de esta naturaleza, pues claro, viven situaciones de mucha precariedad. Cuando les están tentando, por otro lado,
para pasar a tener condición de funcionario, pues la verdad es que se dejan llevar mucho por su situación actual y por el deseo de estabilidad y de seguridad. Bueno, nosotros pensamos que se da un contexto político apropiado, oportuno. Hemos vivido muchos años en el que la gente de los barrios salía a reivindicar participación política y bueno, ahora es el momento, ¿no? De demostrar que realmente se quiere ocupar esos espacios de empoderamiento y de participación y de poder social, de control social. Pero bueno, eso es voluntad de la gente. Yo ya te digo, la barrera principal la veo en la política, la mafia. Perdón, no digo que la política sea la mafia, quiero decir, digamos, la influencia, ¿no? de los grupos económicos, ¿no? En cuanto al poder y la capacidad política que tienen. Es un poco lo que pienso yo, ¿no? Pues yo felicitaros porque se pueda estar llevando a cabo este tipo de proyectos en Madrid, ¿no? Planteando al menos la remunicipalización de una manera un poco socializada, participando en distintos colectivos o grupos de interés. Quería comentar que el tema es muy interesante. Supongo que en cada lugar hay una peculiaridad diferente y una forma distinta de abordarlo. Quizá el modelo cooperativista no sea adecuado en todas las partes, o haya que ir a una historieta mixta, reincorporando, porque en muchos sitios los que eran trabajadores contratados directamente por los ayuntamientos, eran parte de la plantilla de personal laboral, han sido cedidos y cuando se ha dado la cesión de los servicios han sido subrogados y han pasado a ser plantilla B. Entonces a lo mejor a muchos trabajadores habría que reincorporarles como personal propio del propio ayuntamiento y luego incentivar o gestionar toda esa red de cooperativas. La reticencia de la gente a las cooperativas yo creo que es por falta de desconocimiento también. Hace falta ahí una campaña de sensibilización enorme, porque no hablamos de una cooperativa como Servicarne o como Accor. Estamos hablando ahí, la normativa, que era por donde yo quería un poco comentar, la normativa es importantísima porque esa normativa es la que te va a establecer no solo para cerrar la privatización existente, sino para también sellar y blindar la remunicipalización, ¿no? Yo soy funcionaria y por desgracia nos encontramos con unas normas, una legislación que tú tienes que aplicar. No estamos en contra de todas estas cuestiones, pero sí muchas veces hacemos la función de mosca cojonera porque le estás diciendo al político esto no se puede, la ley de procedimiento administrativo exige que tú notifiques porque si no judicialmente esta persona te va a tirar lo que tú estás queriendo hacer. Entonces hay que tener y banar muy fino todos esos procesos, sobre todo para lo que venga nuevo, blindar con una normativa que quede bien claro que las cooperativas tienen que ser de determinado tipo, que tienen que ser pues, con socios trabajadores, si se aporta o no se aporta capital por parte de, si hay una bolsa de trabajo que gestiona el ayuntamiento y que distribuye entre las distintas cooperativas. O sea, todo eso es normativa sí. Y concienciación de cara a la gente. Normativa para evitar que esta gente pueda recurrirte la cesión de los contratos, la restricción de los contratos y tengas al final como administración un marrón increíble en judicializada la empresa a la que has largado y luego además sin poder llevar a cabo los nuevos compromisos adquiridos con la nueva estructura. Entonces es algo para... Sí, todo eso se ha debatido con fuerza. De hecho, lo que dio origen al planteamiento de crear una mesa de remunicipalización fue precisamente esto. Es decir, era necesario ya preciso juntar una perspectiva técnica, ¿no? De lo que sería un proceso de remunicipalización desde las diferentes ópticas con lo que es la voluntad, ¿no? Política de transformación, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, sí, decir, igual no me expliqué bien al principio, pero nosotros insistimos, yo soy sociólogo, estoy trabajando en un departamento de sociología de la Universidad de Nonés y
de las cosas que... Voy a ver si puedo pedir, aquí, ya lo tengo a la vista. Una de las cosas que planteamos, y que es muy importante, es que esto es solamente una idea. Es decir, tiene los aspectos a tratar y observar, pero es necesario llevarlo a un nivel de análisis un poco superior, ¿no? Como te digo, yo trabajo en un departamento de sociología en la universidad. Yo lo he planteado a la dirección del departamento, llevar a cabo una implicación en el desarrollo de lo que sería la fase teórica, y el departamento está encantado, o sea, encantado de poder implicarse. Compañeros de ICEA que tienen vínculos con la Complutense, departamentos de economía y tal, también están encantados de hacerlo. Es decir, una de las fases que nosotros propusimos a la concejalía era la de constituir, en una fase inicial, equipos de trabajo en que se sumaran investigadores y técnicos, ¿no? Para desarrollar lo que sería la fase teórica, la fase a la que tú has hecho mención ahora mismo. A partir de esa fase teórica, empezar a implicar a colectivos de trabajadores y asociaciones de vecinos en la construcción del proyecto. Porque es lo que le comentaba antes al compañero. No puede llegar a buen puerto, en ningún caso, una idea de esta naturaleza si no hay una apropiación por parte de trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, de ese proyecto. No, es imposible. Pero tienes tu razón, es verdad. Es necesario un desarrollo a un nivel un poco superior, teórico, ¿no? De todos los aspectos técnicos y tienes razón. De hecho, en la reunión con este hombre, con esta concejalía, nuestra propuesta es a medio plazo. No se trata de hacer algo ya mañana, no. Se trata de diferentes fases, en un plazo de 2, 3, 4 años, tenerlo todo desarrollado para empezar a implementar este proyecto. Una de las cosas que nos planteaban las asociaciones de vecinos y que tiene un poco relación con la diferencia que hay de percepción de esta idea es, por ejemplo, nos ponían el caso, sí, ya, pero es que, claro, aquí estás en Carabanchel, pero ¿y lo de Pozuelo de Alarcón qué? ¿No? ¿Qué implicación van a tener? ¿No? Es cierto, es verdad, lo que es la implicación y la participación no iba a ser la misma entre los distritos de clase alta y los distritos de clase obrera, ¿no? Y posiblemente había que desarrollarlo, que tuve también un poco a colación al primer planteamiento, había que hacerlo de una forma progresiva, empezar por los barrios obreros, que posiblemente estarían más implicados en desarrollar una actividad o un proyecto semejante. Pero tienes razón, es verdad. El aspecto técnico es clave. Que yo con esto cogía, vamos, el comentario que pones de que dices que la principal dificultad que veis es en el tema político, que hay evidentemente un tinglado y tiene unas leyes que están hechas para beneficiar, porque al final los contratos públicos tienen una serie de exigencias que no las cumple una cooperativa de barrio. O sea, la solvencia económica que te exige tener la limpieza de Madrid, una agrupación de trabajadores con un capital social de 3.000 euros no lo consigue. Pero claro, eso también tiene su cara B, y ahí yo es donde creo que quien tiene que desbloquear no son tanto los políticos como los sindicatos. O sea, una de las cosas con la que se puede tumbar a CS, al EGNOR, a Vías, a Ferrovial, a todas estas, es judicialmente por temas de libertad sindical. O sea, una empresa que esté sentenciada por vulnerar derecho fundamental, como la libertad sindical, como el derecho de huelga, etc., no está habilitada para contratar con el Estado. Entonces, si esto lo sabe todo el mundo, cuando alguien va a la huelga de limpieza en Madrid y se la vulneran, si te pones cerril y denuncias eso hasta que lo ganas, la empresa CS de Florentino ya puede ser Florentino, que no puede contratar ni con el Ayuntamiento de Madrid, ni con instituciones penitenciarias, ni con nadie en este estado, y creo que en la Unión Europea. O sea, le metes un golazo, la destruyes. Y creo que ahí o sea, yo tiraría por ahí, porque por un lado,
Y creo que además es importante porque lo que potencias con esa... O sea, hay que dar esa idea de que se les puede vencer haciendo sindicalismo, no en los despachos de los políticos. O sea, no tiene que ir un político que se plante en un despacho, no. O sea, hay que vencerles mediante el poder popular de los sindicatos, hablando más, porque yo creo que ahí, cuando desde el ICEA, y no solo el ICEA, leía un texto que lo conocerás, de un de Euromadrid, que explicaba por qué no se puede hacer esto de la limpieza. Pues porque el contrato está blindado, no nos habíamos dado cuenta, no sabíamos que esto era muy difícil, estas cosas. Y yo lo leo y digo, pero joder, o sea, aquí hay que contraponerle y decirle, es que sí, me estás diciendo que estas empresas son muy poderosas y tienen grandes vínculos, pero es que estas empresas tienen trabajadores y en la administración pública hay funcionarios que cuando vas a contratar, o sea, que el trabajador se defiende. Si se defiende hasta el final y consigue una victoria de este pelo, el funcionario está obligado a decir, oye, esta empresa no puede contratar. Adiós. O sea, y hay que jugar con eso. Y aparte, y yo creo que esa vía lo que nos permite luego tener suficiente apoyo de los barrios y de los propios trabajadores, que en la propia lucha vayan buscando alternativas a la empresa contra la que están peleando. Y yo creo que, o sea, a mí me interesa que se dé esa lectura de que la propia gente, aparte de organizarse y buscar alternativas, puede acabar con, o sea, puede atacar a este tipo de empresacas que parecen ahí invencibles. Y por eso lo digo. Sí, pues es que igual yo me expresé mal antes. Yo no quería decir que la primera barrera que había que superar era el trato con los políticos. Yo lo que quería decir era la capacidad política que tienen los grupos de interés económicos que ahora mismo pues tienen una serie de privilegios a la hora de controlar, ¿no? esos recursos, ¿no? A eso me refería, no me refería a que haya que la línea no, al contrario, nosotros pensamos que esto tiene que salir de abajo, esto tiene que ser construido desde abajo. Nosotros con quienes hablamos es con las agrupaciones de vecinos y vecinas, con las plataformas de trabajadores de limpieza y tal. Son con ellos con los que hablamos y con los que contrastamos y retroalimentamos la idea. Muchas de estas ideas nacen de esos encuentros, ¿no? Muchos de estos aspectos que acabamos de hablar. Y lo que es el contacto institucional o la vía institucional también es posible, es fácil. Es decir, ha ganado Podemos. Podemos es la cristalización de un movimiento social, ¿no? La cristalización institucional de un movimiento social, ¿no? Que estuvo peleando mucho tiempo, que sigue peleando mucho tiempo, sigue peleando todavía. Y bueno, ese movimiento social pues, reivindicaba participación política, reivindicaba, en fin, hay gente dentro de lo que es este grupo político que es muy sensible a todo esto, ¿no? Y que se siente impotente, muchos se sienten impotentes. Yo les digo, apártate. Tan fácil fue coger el micrófono en la plaza y decir Podemos, pues ahora que estás y que no puedes, apártate, porque viene otro compañero y que tenga un poco más de imaginación, creatividad, etcétera. Que es lo que nos hemos encontrado en nuestra relación con los políticos en el ayuntamiento. Falta de creatividad. Falta de creatividad. Eso es lo que nos hemos encontrado. Yo te quería preguntar si en los trabajadores actuales del servicio de limpieza tenéis algún sondeo o alguna percepción de por dónde respira, porque pasar de trabajar para una empresa privada a una cooperativa requiere mucha mentalidad, por lo menos, y luego además que ya sabes que en la cooperativa todos queremos ser el gerente, o sea que... Sí, es verdad, hemos tenido contactos, hemos hablado. Bien. ¿Pero cómo lo ven ellos? Sí, bueno, pues como lo ven, te lo digo yo. Está la opción de municipalizar los servicios públicos, los servicios de limpieza, es decir, hacerlos públicos.
ellos pasarían a tener la condición de funcionario público. ¿Vale? Ahí sí, claro, ahí todo el mundo que sí. Todos juntos apuntan. No, digo el pasar a una cooperativa, es que no es lo mismo. Bien, entonces, hay un aspecto ahí que comentaste tú que no te respondí todavía y que voy a aprovechar también para responderlo. Como os comentaba al principio, nosotros tuvimos muchas reticencias por parte de los trabajadores cuando utilizábamos el concepto de cooperativa. Con razón. Había trabajadores de cooperativas, de jardinería y tal, en Madrid, que nos explicaban cuál era su situación, y de cooperativistas no tenían nada, ¿no? De cooperantes menos, ¿no? Eran asalariados y en unas condiciones pues muy precarias. Por lo tanto, efectivamente, las reticencias son muy altas. Por esa razón nos vimos obligados a no utilizar el concepto de cooperativa y empezar a emplear el concepto de estructura económica autogestionada. ¿En base a qué? Pues en base a que la definición de la figura o de la estructura tendría que determinarse en esa siguiente fase de análisis, ¿no? Que es donde se determinaría qué figura debería emplearse, ¿no? Debería emplearse. Y en este sentido pues te respondo, efectivamente muchas reticencias, todas. La gente está muy desengañada con este falseamiento, ¿no? de una idea tan bonita y tan interesante como es la de estructuras económicas cooperativizadas o cooperativas. Una pena, pero así están las cosas. O sea, entonces primero lo municipalizamos y luego vamos a lo otro, ¿o no? Nada, los trabajadores lo ven muy bien la idea, pero la idea de estabilidad y seguridad es estirar. Incluso estamos hablando de gente cercana al movimiento, podemos decir, sindicalista, o tienen esa. También es verdad que hay muchas contradicciones. Por ejemplo, cuando dice, bueno, municipalizar, bueno, esto lo tendrá que sostener, por ejemplo, los sindicatos mayoritarios, ¿no? Pues no. Los sindicatos mayoritarios parece que tienen una posición ventajosa en la situación en la que se encuentra ahora el servicio público, el servicio de limpieza en Madrid, y no parece que presione ni tan siquiera por hacer una gestión pública, mantener las cosas en la esfera de lo privado, y que llama la atención, ¿no? De hecho, digamos la corriente que más fuerza plantea, con más fuerza, pasar a la gestión pública es ECUO, y ECUO es una de las fuerzas que tiene mucho poder, bueno, que gestiona lo que es la Concejalía de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid. Yo pienso que en relación a lo que tú dices sobre la importancia de la política, yo creo que efectivamente la política es lo más importante, no los políticos, sino la política. Y voy a expresar cuál es la situación, es decir, cuando el pueblo toma conciencia de una realidad, cambia las cosas. Y eso es lo que hay que hacer, esa es la política que hay que hacer, que los usuarios tomen conciencia de que los servicios necesarios que hacemos para todo, tienen que estar gestionados desde lo público, porque si no lo hacemos así, no consigo, porque pensar en que los sindicatos van a ir siempre a ver cómo negociamos el salario, nada más, a ver si es puesto fijo, pero no les importa si lo gestionan de una manera o de otra. Pero la clave, desde mi punto de vista, es concienciar. El ejemplo lo tuvimos aquí muy claro en Valladolid. La gestión que se está intentando recuperar del servicio de aguas, ¿por qué se ha recuperado? ¿Por qué se ha logrado que hayan cambiado los políticos? Empezamos con unas elecciones donde ganan los nuestros
y empiezan a plantear que hay que recuperarlo. Les planteamos que ese compromiso lo tienen que recuperar. Pero ¿qué había pasado? Que el recuerdo de hacía veintitantos años, de aquella privatización, no lo olvidamos a algunas personas, ni a algunos movimientos, y inmediatamente activamos. ¿Qué tuvimos que hacer? Activar la conciencia colectiva mediante el sistema de comunicación. Hay que activarla rápidamente y se activó. Menos mal que llegamos a tiempo, porque si no hubieran decidido ya seguir con la empresa, peor de lo que está ahora, que se hubiera sido la empresa mixta, que era la opción que planteaban para la nueva recuperación. Horroroso, porque hubiera sido ya como Nevasa en Valladolid, nos quitaron, es decir, el servicio que tenían obligatorio de alguna forma al ayuntamiento de dar solución que hacemos con los muertos, pero lo privatizamos. Y se mete encima del ayuntamiento en empresa mixta. Pero aquí querían hacer lo mismo. No. Es decir, ¿qué se ha logrado? A base de trasladar compromiso, obligar. Nos ha costado un huevo. Y todavía no las tenemos todavía con nosotros. Pero esa es la clave es recuperar a la gente. Recuperar que la gente tiene que tomar esa conciencia de que lo que hacemos en común, lo tenemos que gestionar en común y decidir en común. Lo haremos en cooperativa, en sistema de empresa pública. Curiosamente, en Valladolid tenemos los servicios de limpieza. Qué curioso, después de 20 años, con un alcalde, teóricamente, que privatizó el servicio de agua, no privatizó el servicio de limpiezas. Una cosa muy curiosa, ¿verdad? Nunca hemos logrado saber qué le movió a este tío para no privatizar eso. Yo siempre pensé que lo iba a privatizar, porque era lo más fácil de privatizar. Pero curiosamente no lo privatizó. Y nos encontramos hoy día con un servicio público de limpieza, gestionado desde lo público. Cuando la compañera, que es trabajadora allí, aunque no es de las que tengan asegurado todavía el puesto, ¿qué es lo que hay que plantear a los compañeros que están trabajando allí? Que esto es un servicio de todos, público, y que tenemos que asumir esa responsabilidad pública de ese servicio y ser exigentes con la gestión, y trabajar como debemos de trabajar, con responsabilidad de trabajo, y no escaparse, no hacer, porque al final estamos desacreditando y quitándole valor a ese trabajo, que es lo que están haciendo con otras cosas. Pero a mí me parece muy importante desde el punto de vista del compromiso social, que hay que intentar hacer eso. Y digo, insisto, muy importante, es cierto que ahora tenemos también dentro del sistema de limpiezas la gestión del reciclaje. Hay que hacer un gran esfuerzo por reciclar, hay que ir al reciclaje cero. Esa es una conciencia colectiva que hay que tomar también todos. Es muy importante, no es cuestión de hacer programas como ha hecho este ayuntamiento de limpiar bien las calles, que ahora lo limpian los trabajadores. Hay que tomar conciencia de que la caja mágica, que es el cajón de basura, no es una caja mágica. Nos cuesta y hay que poner todos un esfuerzo para que esa caja mágica no sea mágica, que sepamos lo que nos cuesta. Y eso no se hace. Pero es mi aportación desde mi conocimiento y desde mi experiencia, luego en cooperativas. Bueno, en cooperativas, yo he estado en cooperativas, por el proceso cooperativo muy claramente, y hay un problema, es decir, lo de los técnicos. Los técnicos ahora mismo, ¿qué pasa? Pues las leyes directivas europeas, las leyes nacionales, son totalmente injustas porque son anti todo, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿qué tenemos? Un derecho básico, que es la libertad de decidir de los pueblos, y en este caso de las ciudades, no la tenemos. Porque no podemos decidir, nos ponen pegas en la contratación, nos ponen pegas en... Es decir, ¿qué ha pasado? El Estado ha montado todo un esquema de seguridad para trasladar todo el trabajo a las empresas lucrativas. Claro, esa es la primera que tenemos que plantearlo. Hay que romper el mecanismo ese de directivas europeas. Pasa con todo, con las telecomunicaciones, no podemos decidir en nuestra ciudad nada, pasa con el urbanismo, pasa con todo. El tema de la problemática de la autonomía de los municipios, que está consagrado en la Constitución, es mentira. Y si no, pues esto es muy fácil. Os vais a ver la cantidad de peleas que está habiendo ahora mismo, por ejemplo, entre Cataluña y el Estado, con todos los temas, incluso hace poquito, con el tema de educación o con el tema de telecomunicaciones, es tremendo, ¿no? Es decir, ¿dónde está la libertad de decidir? Ni siquiera hay una autonomía. Así que llegamos a ayuntamientos, mira, solamente decidimos en fiestas, bautizos, comuniones y procesiones. Alegría. Lo demás, un poquito de servicios sociales que tampoco te dejan porque dicen que es de la comunidad autónoma. Pero claro, estamos teniendo unos ayuntamientos que realmente había que replantearse
estos ayuntamientos. No puede ser en ayuntamientos donde decidimos solamente en nada. No decidimos en nada. Llegan las elecciones autonómicas y la gente pasa de ellas. Joder, si es el que, en definitiva, es el que está por encima y decide más. Es mi aportación, vamos. Yo estoy de acuerdo, es verdad que... Ahora bien, nosotros vamos un poquito más allá. Es decir, nosotros nos planteamos no solamente que tiene que haber una conciencia social, sino cómo promover esa conciencia social, cómo activarla, ¿no? Desde nuestro punto de vista, una forma de activarla es precisamente eso, el facilitar procesos de empoderamiento social. ¿A través de qué? A través del control social sobre los recursos que tenemos más cerca, ¿no? Como por ejemplo es la limpieza, como es tal. Respecto a la estructura, cómo enmarcar el trabajo, la organización del trabajo y la estructura económica y tal, insistimos con la idea de cooperativa. Pero tener en cuenta que la idea de cooperativa está tiene muchas connotaciones negativas. Uno de los, cuando nos preguntaba el compañero... ¿Por qué tiene connotaciones negativas? Para la gente. Para muchos trabajadores. Pero por desconocimiento de lo que es una cooperativa de verdad. Por falta de... por experiencia propia. ¿No? Es que es es como una empresa, SA, SL, una UTE, cada una tiene una figura y una cooperativa, claro. Las hay capitalistas, pero claro, entonces hay que empezar por explicar qué tipo de cooperativismo es el que tú estás promoviendo para que quede claro que eso es una cooperativa, que no es una empresa capitalista. A eso iba. La idea subyacente a la estructura económica, sea cooperativa o no sea cooperativa, llamémoslo como la queramos llamar, estamos hablando de un proyecto, de una estructura económica autogestionada. Esa es la clave. Y nos da igual que le llamemos cooperativa, que le llamemos no sé qué. Nos importa 3 pimientos. Esa es la clave. La reticencia que nos encontramos con el concepto de cooperativa y la reticencia por culpa de la seguridad, nosotros, cuando hablábamos con los trabajadores, les decíamos, bueno, es que olvidaros de la idea de cooperativa. Olvidaros de la idea de cooperativa. Centraros en una estructura económica que garantice estabilidad y garantice seguridad en un periodo de tiempo. Vamos a ponerle 10, 15 años. Que, por ejemplo, se lleguen acuerdos institucionales entre la Federación de Cooperativas, ¿no? Y el gobierno municipal para firmar contratos de gestión, bajo supervisión, bajo las cláusulas que fueran, ¿no? A 15 años. Es decir, que los trabajadores que actualmente ahora están subcontratados en condiciones de precariedad pasarían a ser cooperativistas de una empresa, de una actividad económica propia, con todas las ventajas que conlleva eso, ¿no? Y además de los aspectos que hemos señalado, y con la garantía de estabilidad y de seguridad durante 10-15 años. ¿Por qué planteamos esto? Porque a nosotros nos parece que la idea, la aportación que ha hecho el compañero es muy importante, pero no se puede pensar de ahora a mañana, literalmente. Hay que pensar que los procesos de transformación social y cultural necesitan de un periodo, de un proceso, ¿no? Y muchas veces esos procesos de activación son largos. Nosotros planteamos que 10-15 años, por ejemplo, sería un tiempo suficiente para generar o crear, que se formara, ¿no? Esa cultura, ¿no? De cooperativista, ¿no? Y que le diera pues, mayor capacidad de autogestión y mayor capacidad de control, ¿no? Por parte de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la idea que proponemos. Ahora bien, esto tiene que materializarse en unas subsiguientes fases. No está ya determinado. Esto tiene que definirse desde un plano teórico, como acabamos de comentar, pero con la implicación de trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, que construyan de una forma colectiva el proyecto social. Que en resumen, se trata de apropiarse de lo que todos pensamos que es un derecho de cada uno de los ciudadanos, es
tener la capacidad de ejercitar tu control sobre el entorno, ¿no? Pues no hay más palabras. Bueno, vamos a ver. Sí, todo este aspecto teórico estaba muy bien. Yo creo que el primer paso que había que hacer era consultar a los propios trabajadores qué es lo que realmente quieren y qué necesitan, o cómo quieren ver sus barrios, etcétera, etcétera. Esto no se hace porque aquí en Valladolid sí que yo estoy trabajando también en la limpieza de jardines, en una empresa privada. Sí que me ha llegado que la concejala ha hablado con los sindicatos, pero que ha hablado con el comité de empresa. La cuestión está que el comité de empresa no vale para nada porque está a piñón con la empresa esta privada en la que estoy, en este caso. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es hablar directamente con los propios trabajadores y ver qué expectativas quieren, cómo quieren ver el barrio, los jardines, etcétera, etcétera. Porque yo creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí en Valladolid hay plazas en las que están 4 empresas. Está el ayuntamiento limpiando las aceras. Los jardines los limpiamos nosotros, o hacemos lo que tengamos que hacer. Los bancos de la propia plaza los lleva otra empresa, y los juegos de los niños los lleva otra empresa. O sea, 4 empresas, eso es absurdo. Aparte que sean un montón de millones en ese tipo de gestión, ¿no? Entonces yo creo que la primera labor sería esa. ¿Qué es lo que queremos los trabajadores? Yo creo que a veces cuando nos quedamos sin encargado trabajamos bastante mejor que con el encargado, que cuando está el encargado. Distribuimos mejor las tareas. Sí. Y entonces a partir de ahí, esa sí que sería una labor de concienciación, porque desde arriba no se va a concienciar nada, desde las leyes no se va a concienciar nada, sino reuniéndonos nosotros y decir, bueno, pues este aspecto es el que nos gusta, nos interesa, etcétera, etcétera. Y otra cuestión más, en cuanto al tema de las decisiones colectivas de los vecinos y tal, también habría que hilarlo fino, porque hoy por hoy, que no existe eso, yo me encuentro muchos días con más de 10 encargados, que me dicen, esta rama quítala, o esto ¿por qué lo quitas? O esto ¿por qué no lo dejas? O esto ¿por qué no? Por favor. Entonces habría que ver de qué manera vamos a tomar ese tipo de decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, yo creo que los comités de empresa son un freno para este tipo de labor. Yo creo que ha hablado la concejala con ellos, y aquí en esta empresa en concreto se incumplen, y me figuro que en las demás, se incumplen constantemente los pliegos de condiciones en cuanto a contrataciones, en cuanto a trabajo, a ceder maquinaria, etcétera, etcétera. Y creo que sí que tienen idea, sí que les ha llegado por otros medios, les ha llegado que esto está pasando. Y no se ponen soluciones. Y bueno, pues era un poco eso. Es que además creo que nos consulten, que hagan un esfuerzo por consultarnos, pero sin tener en cuenta al comité de empresa. Nos consultan, nos reúnan y digan ¿cómo veis cómo se puede desarrollar mejor esta tarea? Sería una primera solución. Perdona, por seguir un poco lo que ha dicho Chusma. Has nombrado lo de, a ver, ¿por qué en vez de tirar el papel al suelo no lo metes en papelera? Yo es que quitaría muchas papeleras, por ejemplo, porque las papeleras muchas están vacías o las utilizan como si fueran contenedores. Entonces, ¿por qué hay que generar tanta basura? Habrá que plantearse eso, ¿no? Entonces yo quitaría papeleras, porque además es un gasto, porque ahora no se lleva esta papelera, vamos a poner esta otra. O sea, y además me acuerdo una vez de un mando intermedio que me dice, vacía esa papelera, y dice, pero no te preocupes porque esa se va a quitar, esa la hemos puesto ahora solo para la inauguración del puente. Yo me quedé, digo, bueno, os pasáis 3 pueblos, pero bueno, yo cumplo órdenes, me da igual, vamos, o sea, así con todo, ¿no? Yo los mandos intermedios, fuera todos, porque es que lo que él dice, no tienen ni idea muchas veces de lo que hacemos, ni cómo lo hacemos, y además para las decisiones que toman, pues que haya alguien que esté supervisando y punto, y ya está. O sea, a mí solo para darme una nómina y tal, y luego a lo mejor echarme una bronca o no saben negociar con quien tienen que negociar, ¿de qué sirve? O sea, a mí no me están solucionando nada. nada. Es que muchos ejemplos en los que estos propios mandos que han subido gracias a los sindicatos de los comités de empresa, exacto, resulta que toman decisiones absurdas cuando
ahí tienen a cargo una plantilla que está viéndolo y que lo están comentando, lo estamos comentando entre nosotros, pero que esto cómo puede ser así, pero por cojones tiene que ser lo que esta persona dice. Entonces es un control. Nos tienen ahí controlados para ver qué hacemos, si te escaqueas, si no te Entonces, escaqueas, bueno, si trabajas. O sea, a mí me parece absurdo. Yo quitaría todos los mundos intermedios y con el tema de la limpieza lo gestionaría de otra manera, por supuesto. Porque a veces trabajamos a lo tonto y a lo bobo y encima eso, un gasto que a mí me parece que no tendría que ser. Yo volviendo a la idea esta de la concienciación, yo creo que por ahí se puede hacer, porque es ahí donde nos vamos a implicar los propios trabajadores en esa toma de decisiones desde abajo, porque desde arriba, porque como nos pongan normas, da lo mismo, las normas que nos pongan, no sé que nos suban el salario, no sé cuánto, y tampoco. O sea, tienen que ser diciendo, bueno, ¿cómo queremos ver esto? Y a lo mejor sí, hay que implicar a los vecinos, porque no a lo mejor, hay que implicarles, pero no desde el aspecto de encargados o de el criterio de, no, a mí me gusta que pongas este árbol que vale 400 euros o este otro, o no recortes esto porque a mí me está gustando. O sea, por ejemplo, ¿no? Ahí sería la primera línea, pero ¿cómo vas a llegar a esa primera línea de toma de decisiones? Cuando tienes por medio un montón de intereses, ya no solo los de las macroempresas estas, que está claro que están robándonos a todos los ciudadanos, ¿no? Pero vamos a Manta, nos están robando. Sino esa porción de decir, bueno, pues venga, vamos a... es que nos vamos a ahorrar muchísimos más costes de todo tipo. Y vamos a mejorar todo, ¿no? Sí, yo hay varias cosas. En primer lugar, yo como sociólogo os puedo decir que efectivamente la división de clases empieza a partir de esos mecanismos de control, ¿no? Es decir, cuando se habla del trabajo, se habla de quien se lo comentaba antes al compañero, se habla de quien lo diseña y quien lo ejecuta. El ingeniero o el directivo y el trabajador, el obrero. Efectivamente, es decir, diseño, experiencia, a la hora de tomar decisiones que tengan relación con el trabajo, con la organización del trabajo, etc., pues el obrero está más que preparado, ¿no? Debido a su experiencia. Por lo tanto, esa división de clases desde nuestro punto de vista es retrógrada y debe combatirse. Y en este sentido, efectivamente, planteamos que cuando hablamos de autogestión, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de un control o de un control orgánico, ¿no? De lo que es la estructura económica y del trabajo. Y esto tiene que, bueno, esto está clarísimo. Y respecto a la relación de los vecinos y vecinas, efectivamente, pues tendrían un papel por ejemplo, de supervisión, ¿no? Podrían supervisar, podrían pensar, podrían aportar propuestas, ideas de cómo se podría mejorar, yo qué sé, los jardines del barrio, o lo que sea, ¿no? Pero, además, el vínculo, yo creo que desde mi punto de vista, el vínculo esencial estaría en las relaciones sociales, personales, entre los trabajadores, vecinos y vecinas, es decir, ese vínculo social, de parentesco incluso, ¿no? Que hace, que puede reforzar los problemas que ahora mismo existen en la sociedad de individualización o de individuación, ¿no? Es decir, cuando convertimos problemas sociales en problemas personales, ese modelo de relaciones podrían superarse a través de estas iniciativas, por ejemplo, que implicaría un mayor control social, pero efectivamente no tendrían un papel a la hora de decidir cómo funcionar o cómo dejar de funcionar la cooperativa. Serían los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, ¿no? Que son los que tienen que autogestionar lo que es el trabajo y lo que es la economía de la cooperativa. Y es cierto lo que decía el compañero aquí, o sea, aquí en las empresas que están trabajando para el ayuntamiento, la privada, como se llama, a nivel de jardines o de otro tipo, están incumpliendo constantemente. Se les puede meter un puro. Se me olvidó de comentártelo. Hablas igual que los trabajadores de limpieza de la Comunidad de Madrid. Hablas igual, porque precisamente cuando se sientan trabajadores
y se sientan políticos, y unos hablan de las barreras normativas y de su preocupación por encontrar el resquicio que les haga rescindir los contratos, los trabajadores dicen, ¿pero qué no le estáis tomando el pelo? Si lo estamos viendo todos los días. Pero ven conmigo mañana al trabajo que te lo enseño yo, ¿no? Bueno, yo todavía no he terminado porque yo quería decir también que en cuanto a la implicación eso de los trabajadores, de la concienciación, es decir, es muy difícil ahora, o sea, yo creo que implicando a la gente, yo creo que muchos de aquí hemos tenido experiencias en asambleas y demás, y la mejor manera de que la gente tome conciencia es precisamente en las asambleas. No va a ser ni el 100% de los trabajadores ni de limpieza ni de ningún lado los que vayan a querer el cambio, o sea, no van a quererlo, porque no se quieren desentender. Pero sí, implicándose en las asambleas y hablando todos es como creamos conciencia, es como creamos ese interés por lo público, por lo que es nuestro, por lo que es de todos. Y porque no se soborne a la gente, y porque no se vayan miles de esfuerzos en millones en los bolsillos de unos pocos, ¿no? Entonces es ahí, porque yo no sé ahora, la concienciación es muy pobre. O sea, en la última huelga general, con todo lo que, bueno, no quiero entrar en el aspecto de quién convoca la huelga y por qué se convoca, pero bueno, aún así, de una plantilla de 24 le hicimos 3 trabajadores del servicio en el que estoy yo. Entonces, 3 trabajadores. Podríamos preguntarnos, joder, si no haces una huelga general, ¿cómo te vas a implicar en un servicio? Pues a lo mejor, si tú das la posibilidad de que la gente exprese cómo quiere ver su trabajo, tal, pues a lo mejor se implica y se crea esa conciencia. Porque las huelgas generales a lo mejor no dan resultado porque no se implican los trabajadores en convocar, sino que se convocan desde arriba. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo plenamente con lo que dices. Ahí yo es que no sabría qué aportar más. Ahí de comentario. Pues compañero, y cerramos la ronda de preguntas. Yo son 2 preguntas muy concretas. Si habéis llegado a calcular, es complicado, si habéis llegado a calcular la cantidad de puestos que se crearían de trabajo al formar esas cooperativas a nivel de Madrid, de todo capital, o de un barrio, y luego el aporte del capital para crear esas cooperativas, ¿de parte de quién iría? Bien, la primera pregunta. Actualmente son 16.000 trabajadores de la limpieza. No te podría decir cómo se incrementaría, en qué número se incrementaría, pero sería considerable, porque la verdad es que Madrid está hecho un asco, o sea, pero total. Pero incluso ahí a los jardines también, ¿o no? Solo limpieza viaria. Limpieza. Basura, recogida de residuos, limpieza Yo viaria. creo que sí, que es limpieza. Pero jardines no entrarían. Yo creo que jardines no entran. Y tal. Y la segunda pregunta era... El capital para... No lo hemos calculado. Nosotros pensamos, bueno, esto entraría dentro de esa otra fase de análisis, pero nuestro planteamiento es el que no suponga un coste, es decir, el dinero, el coste del capital, no debe suponer una barrera a la hora de constituir agrupaciones o estructuras económicas de esta ley, para nada. Es decir, por lo tanto, habría que determinar, entramos un poco en la idea de qué hablamos cuando hablamos de estructura económica autogestionada, si cooperativa o no cooperativa, etc. Todos estos elementos son los que llevan a pensar o a repensar qué estructura económica autogestionada, qué figura debería plantearse. Igual hay que inventarla. Pues estamos por finalizada la charla. Un aplauso al compañero.